Buenos días. Buenos días, hermanos. Es todo un honor y un privilegio poder estar hoy con ustedes, poder estudiar la palabra juntos. Gracias a Dios también por la vida de nuestro hermano Fernando, que puso en su corazón extenderme esta invitación para participar el día de hoy y estar en adoración juntos hacia Dios mediante la meditación del pasaje de hoy. Centraremos nuestra atención en Eclesiastés capítulo 1, versículo 1, y veremos tres características del predicador de Eclesiastés que puedes replicar en tu vida para tener una razón de ser escuchado. Repito, tres características del predicador de Eclesiastés que puedes replicar en tu vida para tener una razón de ser escuchado. De antemano les comento que estaremos revisando varios pasajes de la palabra de Dios para que tengan listas sus Biblias físicas, electrónicas, la que les acomode más. Y vayamos a Eclesiastés capítulo 1, por favor. Eclesiastés capítulo 1, y a modo de contexto leeremos del versículo 1 y hasta el versículo 13. Dice así la palabra de Dios: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que se hará. Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que se harán después. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Oremos, hermanos. Padre, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad de poder reunirnos en tu nombre para escudriñar juntos tu palabra. Conforme a tu voluntad, prepara nuestros corazones y entendimiento para comprender y aplicar la enseñanza que tienes para nosotros en Cristo Jesús. Amén. Solo como nota, hermanos, el día de hoy estaré utilizando el texto de la palabra de Dios en la versión Reina Valera 1960. En un proceso de comunicación existen principalmente dos roles: el rol del emisor y el rol del receptor. Cuando tenemos algo muy importante que decir como emisores, lo que esperamos del receptor es que preste toda su atención al mensaje que está recibiendo, puesto que es muy importante para quien lo está diciendo. Y no solo aporte con poner atención, sino que la mayoría de las veces esperamos el efecto del mensaje sobre el receptor. Puede ser una respuesta, una acción, un análisis sobre el mensaje que está recibiendo,
Pero al final de cuentas, la mayoría de los procesos de comunicación esperan que el receptor genere un efecto del mensaje que está recibiendo sobre el emisor. Por poner un ejemplo, para los que somos casados, normalmente nuestras esposas tienen algo bastante importante que decirnos la mayor parte del tiempo, ¿cierto? Y ellas esperan que reaccionemos con el efecto esperado. Por ejemplo, imaginemos esta escena. Llega el esposo de un largo día de trabajo a casa y la esposa le pregunta: ¿vas a cenar? A lo que el esposo responde: ajá, sí. Y media hora después vemos al esposo preguntándole a la esposa: ¿qué no íbamos a cenar? Y la esposa responde: ajá, sí. No, hermanos, seguramente el efecto de la pregunta de la esposa hacia el esposo era otro el que se esperaba, ¿no? Algo como: claro que sí, esposa, vamos a cenar. Estoy ansioso de disfrutar los manjares que tienes preparados para esta noche. Muchas gracias por tu servicio. El efecto hubiera sido completamente distinto. O por otro lado, ¿qué tal un padre y un hijo? Imaginemos esta escena: el hijo le pide permiso al padre para poder salir, le otorgan el permiso y va a recibir una instrucción. Es necesario que llegues a más tardar a las 10 de la noche, ni un minuto más. Si llegases de casualidad a tener complicaciones para cumplir con esta instrucción, me llamas. Sí, papá. Y vemos al padre sentado en la sala. Son las 11 de la noche. Se escucha el rechinido de la puerta. Entra el hijo y el papá, sin tardo ni perezoso. Hola. ¿Te das cuenta que son las 11 de la noche? Sí, papá, perdóname. Es que el camión se tardó más de lo normal. Y para empeorar las cosas, perdí la tarjeta del bus. Tuve que esperar hasta que alguien se acercara, me prestara su tarjeta y pudiera abordar el camión. A lo que el padre contesta: deberías haberme llamado. No entendiste la instrucción. En ambos casos, el emisor esperaba un efecto sobre el receptor, ¿cierto? Pasamos por otro lado, a la parte laboral, para aquellos que requieren trabajar y ganarse el alimento con el sudor de nuestras frentes. Por ejemplo, en el empleo que Dios me ha otorgado, cierto periodo de tiempo tenemos que participar en una reunión que le llamamos la reunión de efecto cascada, en la que mi participación como responsable del área de seguridad, salud, higiene, medio ambiente y anexas, tengo la responsabilidad de dirigirme hacia la población de trabajadores para emitir un mensaje que impulse, que motive, que concientice a los trabajadores acerca de cuidar su integridad física, cumpliendo cada una de las reglas, procedimientos y controles establecidos para dicho propósito. Es un mensaje importante, ¿no lo creen? Estamos hablando de su integridad física. Y posterior a dicho mensaje, esperamos que haya un efecto en la audiencia, es decir, que se cuiden y cumplan las reglas, ¿cierto? En el mundo también encontramos emisores de mensajes que han sido considerados bastante importantes y que no solamente han sido escuchados en el tiempo o en el periodo donde fueron emitidos, sino que a través de la historia todavía se siguen remembrando. Por ejemplo, a los que les gusta la historia recordarán a Martin Luther King en su famoso discurso de 1963 y su frase de los sueños, de I have a dream,
y su famoso discurso, ¿cierto? ¿Era importante el mensaje? Lo era. ¿O qué tal el discurso de 1938 del general Lázaro Cárdenas anunciando la expropiación petrolera? Un mensaje que también era importante para nosotros como mexicanos. El mundo tiene mensajes que se consideran importantes. Las personas disfrutan de ser emisores porque pensamos que tenemos razón de ser escuchados. Vamos a mencionar algo que es importante. Sin embargo, si no tenemos el debido cuidado a la luz de lo que dice Eclesiastés 1:2, esa razón de ser escuchados puede ser vanidad de vanidades. En la palabra de Dios también encontramos personajes bíblicos, solamente por mencionar algunos, que fueron emisores de un mensaje bastante importante. Por ejemplo, Pablo, ante el concilio en Atenas, en Hechos 17, del 16 al 34. El primer discurso de Pedro, después de haber recibido el Espíritu Santo, en Hechos 2, del 14 al 41. El sermón del monte del Señor Jesucristo, en Mateo, de los capítulos 5 al capítulo 7. Elías ante el rey Acab, el pueblo de Israel y los profetas de Baal, en Primero de Reyes 18, del 20 al 35. Moisés ante Faraón, en diversos pasajes, solamente por mencionar Éxodo 5, del versículo 1 al 9. Todos ellos tenían un mensaje bastante importante que decir, ya que no era su mensaje, sino era el mensaje de Dios, un mensaje que Dios les había pedido que proclamaran. Como todos ellos, el predicador de Eclesiastés, siendo guiado por Dios, también emitió un mensaje en dicho libro. Nos muestra un análisis muy completo de la vanidad de la vida, entendiéndose que esta sin Dios es pasajera, es sin significado, incomprensible, una vida vana sin Dios. Y al final del libro nos da una conclusión sobre su análisis. Vayamos ahí a Eclesiastés capítulo 1, versículo 2, para ver la razón del discurso del predicador, que dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La conclusión a la que llega el predicador después de todo su análisis la vemos en el capítulo 12, versículo 13, que dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Por lo tanto, hermanos, disfrutemos de la sabiduría inscrita en Eclesiastés para no ser insensatos, sino al contrario, ser sabios en el temor del Señor. Y hemos mencionado la palabra el predicador de Eclesiastés. ¿Quién será este predicador? Hagamos un análisis juntos sobre lo que vemos en la palabra de Dios. Primero, el perfil autobiográfico de Eclesiastés apunta a Salomón como el autor por las siguientes referencias. Ya lo leímos en Eclesiastés 1:1, dice: hijo de David, rey en Jerusalén. El capítulo 1, versículo 12 dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Segundo, la Odisea narrada, todo lo que se expresa en Eclesiastés, todo el libro, hace referencia o se asemeja mucho a las experiencias vividas en Salomón, narradas en el primer libro de Reyes o en Crónicas. Y por último, acompáñenme ahí en Eclesiastés capítulo 12, versículo 9. Este es el detalle más importante de por qué consideramos que Salomón escribió Eclesiastés. Dice el versículo 9: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Lo anterior apunta a que Salomón
es el autor de Eclesiastés. Y como lo comento, apunta. El texto no lo dice explícitamente, pero a la luz de lo que vemos en la palabra de Dios y en los pasajes paralelos del Antiguo Testamento, es que llegamos a la conclusión de que implícitamente el autor de Eclesiastés es Salomón. Cabe mencionar que hay otras posturas. Una de las más principales comenta que el autor es alguien diferente a Salomón, que también tenía sabiduría, que también escribió proverbios, e incluso comentan que fue alguien que vivió en la era después del exilio. Y en el mismo sentido y de manera paralela, la tradición judía establece a Salomón como el autor. Hermanos, los invito a que seamos como los de Berea, escudriñando la palabra, y a la luz de la palabra de Dios lleguemos a nuestras propias conclusiones. En esta mañana te invito a que juntos abordemos el tema con la postura de que Salomón es el autor de Eclesiastés, a quien en lo sucesivo lo seguiremos llamando como el predicador, como se presenta en el mismo libro. Entonces, como emisor de este discurso, ¿qué le da razón a Salomón para que hagamos nuestro papel como receptores de este discurso? Revisaremos 3 características del autor de Eclesiastés que le dan razón para ser escuchado. La primera, hijo del rey. La segunda, heredero del trono. Y la tercera, sabiduría y entendimiento. Vayamos pues a analizar la primera característica del predicador de Eclesiastés que puedes replicar en tu vida para tener razón de ser escuchado. La primera dice, hijo del rey. Así como el predicador era hijo del rey, tú también puedes ser hijo del gran rey. Él lo comenta en el versículo 1 del capítulo 1, hijo de David. Esta frase no solo hace alusión a que el predicador pertenece al linaje de David, sino que es descendiente directo del mismo rey David. Solo como referencia podemos ver 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 24. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Aquí vemos cómo fue la llegada de Salomón a esta tierra. Salomón viene de la palabra hebrea Shelomó, que significa paz, y al mismo tiempo significa su sucesor. Salomón para David significaba la paz con Dios y también representaba su sucesor. Salomón no era el hijo mayor de David, mas sin embargo, como lo dice en el versículo 24, al cual amó Jehová. Y por eso es que Salomón era considerado como el sucesor de David. Dios le concedió este hijo a David, ¿quién sería sucesor? Toda persona que no ha sido justificada por medio del Señor Jesucristo se encuentra en enemistad con Dios. Solo en Él, en Jesús, encontramos paz para con Dios. Esto lo vemos claramente en Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1, que dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8 del mismo capítulo: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Para aplicar la primera característica del predicador que le da razón de ser escuchado, necesitas estar en paz
para con Dios. Pues así como el predicador era hijo del rey, tú también puedes o eres, si eres creyente genuino, hijo del único Rey de reyes y Señor de señores. Pero si estás en enemistad con Dios, no puedes replicar en tu vida la primera característica que tenía el predicador. El título de Rey de reyes y Señor de señores lo vemos desplegado en diferentes pasajes de la Biblia, como 1 Timoteo 6:15, lo leo: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Segunda característica del predicador de Eclesiastés que le daba razón de ser escuchado: heredero del trono. Así como el predicador fue heredero del trono con un propósito, un creyente es elegido con propósito para ser coheredero con Jesucristo. ¿Cuál es el propósito que le dio Dios a Salomón? Primero analicemos en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 25, continuando con la narrativa de cómo fue el nacimiento de Salomón. Dice: y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán el profeta. ¿Quién envió el mensaje por medio de Natán? Jehová. Así llamó su nombre, Natán, Jedidías, a causa de Jehová. La palabra Jedidías significa amado de Jehová, tal cual como lo dice en el versículo 24. Esto quiere decir que Salomón no solo era el heredero al trono por descendencia, sino que fue escogido por el Señor como sucesor en el trono de David, manifestando así gracia y misericordia para con él, a pesar del trasfondo pecaminoso del que venían sus padres. Y en Primera de Crónicas, versículo 22, Primera de Crónicas, capítulo 22, perdón hermanos, capítulo 22, versículo 9, Dios hablando con David le dice: he aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. ¿Ven cómo Salomón representaba paz para con Dios? Y por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Aquí está el propósito de Salomón. Él iba a edificarle casa a Jehová. Y número 2, dice ahí: afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Entonces Dios escogió a Salomón, y no solo eso, sino como dice ahí, lo adoptó como hijo. Cuando se expresa que él será mi hijo, yo seré para él como padre. Yo lo estoy eligiendo, yo lo estoy adoptando para confirmar el reino y para hacerme casa en Israel. Nosotros, hermanos, si somos hijos del rey, también podemos ser herederos. Lo vemos en Romanos 8:17. Romanos 8:17, y dice, leeré desde el 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Para entender cómo es esta herencia de Dios y esta coherencia con Jesucristo, un comentarista menciona, y cito: todo creyente ha sido hecho un heredero de Dios, nuestro Padre,
heredaremos la salvación eterna, a Dios mismo, su gloria y todas las cosas en el universo. Dios ha designado a su Hijo como heredero de todas las cosas, y cada hijo adoptado recibirá por la gracia divina la herencia completa que Cristo recibe por derecho divino. Fin de la cita. La segunda característica del predicador que le da razón para ser escuchado es que fue heredero al trono, siendo adoptado con un propósito. De esa misma forma, tú también puedes ser adoptado con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Uno de los principales lo vemos en Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4, que dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Uno de los propósitos por el cual somos adoptados es porque Dios desea que seamos santos y sin mancha delante de Él. Tercer característica del predicador: sabiduría y entendimiento. Así como el predicador recibió la sabiduría de Dios y ésta fue aplicada, el creyente genuino puede adquirir sabiduría de lo alto y ponerla en acción. Regresando al libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 9, vemos esta sabiduría del predicador aplicada, cuando dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Sabiduría puesta en acción. ¿Quién le dio la sabiduría al predicador de Eclesiastés? Dios, hermanos. Dios, lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 4. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Israelita, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 5,000. ¿Ven cómo todo apunta a que Salomón es el autor de Eclesiastés? Pero lo más importante aquí es que Dios fue el que le otorgó sabiduría a Salomón. Los nombres que vemos ahí en el texto son personajes de las regiones de Mesopotamia, Arabia y Egipto. Estas regiones fueron famosas por ser naciones con suma inteligencia. No obstante, dice el texto que la sabiduría de Salomón era superior a todos y en todos lados. Tan así que venían de todas las regiones para ser testigos de las asambleas que se ejecutaban, donde Salomón era quien presidía. Lo vemos en 1 de Reyes 10:24, y lo leo: toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Dios le otorgó esta sabiduría que fue reconocida en el mundo. No era lo único que tenía en términos humanos, claro que disfrutó y experimentó de abundantes cosas, aún de forma inadecuada. Pero al final de sus días, que es cuando se considera que emite este discurso de Eclesiastés, ahí alrededor del año 930, 931 antes de Cristo, para los que siguen la historia, reconoce que no hay mayor fin que temer a Dios. Como ya lo mencionamos al inicio, al principio de la sabiduría es el temor al Señor. Dios otorgó esta sabiduría a Salomón. Como hijos de Dios podemos acudir a Él en búsqueda de sabiduría. Esto lo vemos
en el libro de Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta sabiduría a la que se refiere el pasaje es aquella que provee entendimiento para comprender la voluntad de Dios revelada en su palabra, la cual debe verse reflejada en una vida práctica. Ahí mismo en Santiago capítulo 3, versículo 17, nos muestra cómo es práctica la sabiduría que recibimos de Dios. Capítulo 3, Santiago capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Versículo 17 te dice ahí cómo es esta sabiduría práctica. Dice que primeramente es pura. La palabra pura deriva de una palabra griega que se dice hagios. Significa sagrado, consagrado, y en términos prácticos lo que busca o a lo que hace alusión es a tener una integridad espiritual y moral en nuestras vidas. Dice después pacífica, que promueve la paz, amable, también puede ser traducida como condescendiente, dispuesto a mantener una actitud humilde, amable, dispuesto inclusive a someterse a dificultades. Es benigna, hace referencia a moldeable, una persona que se deja moldear por el Señor. Llena de misericordia, es interés por aquellos que sufren, interés por aquellos que están padeciendo, pero no solamente es un interés de querer saber, ay, pobrecito del hermano que está padeciendo, y me doy la vuelta y me voy. Dice ahí, llena de misericordia y de buenos frutos. Es un interés puesto en acción. Sé de alguien que está padeciendo, lo mínimo que puedo hacer por él es orar. Tengo la capacidad dada por Dios para hacer algo más, lo ejecuto. Sin incertidumbre, es imparcial, coherente, ecuánime y firme a las convicciones en Dios. Y por último, sin hipocresía, sin fingimiento. Como podemos ver, tener sabiduría de lo alto es también sinónimo de acción. Es parte de los frutos del Espíritu en la vida del creyente. La tercera característica del predicador que le da razón para ser escuchado es que recibió sabiduría de Dios y fue puesta en acción. De esa misma forma, tú también puedes recibir sabiduría de lo alto y ponerla en práctica. Eclesiastés 1:1, palabras del predicador. La palabra predicador viene de la raíz hebrea kohelet, que significa asambleísta, predicador. Hace alusión a alguien que llama, que congrega, que reúne a hacer asambleas, alguien que es escuchado para enseñar. Es entendible que el predicador de Eclesiastés tenía toda la razón de ser escuchado. Y promulgó un discurso que hoy en día lo tenemos dividido en 12 capítulos, y en él encontramos lecciones prácticas que nos recuerdan que por sobre todo lo que está debajo del sol debemos de buscar siempre el temor al Señor. Y en esta mañana Dios nos
pregunta y nos cuestiona: ¿puedes? ¿Puedo? ¿Podemos replicar estas tres características del predicador en nuestras vidas? Más aún, ¿qué tipo de mensaje hablas? ¿Qué tipo de mensaje expresa tu vida? Para concluir, hermanos, leeremos 1 Corintios capítulo 2, versículo 6 al 8. 1 Corintios 2, 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. La sabiduría que salva y que el hombre no puede conocer por sus propios medios, nos es revelada por Dios. Él la da a conocer por medio de revelación, inspiración e iluminación. La revelación y la inspiración fueron dadas a quienes escribieron la Biblia, mientras que la iluminación es dada a todos los creyentes que procuran conocer y entender esa verdad divina y escrita en las páginas de la Biblia. En cada caso, el que hace la obra es el Espíritu Santo. Tienes, hermano, la oportunidad de ser un receptor activo. ¿Recuerdan cuando hablábamos sobre los papeles del receptor y el emisor? Y que el emisor espera un efecto sobre el receptor. Tienes la oportunidad, por lo tanto, de ser un receptor activo, un receptor del mensaje de la palabra de Dios, del cual pondrás toda tu atención y sobre el cual se generará un efecto en ti. Tienes también la oportunidad de ser emisor de un mensaje sumamente importante, el ministerio de la reconciliación. Como creyentes estamos llamados a proclamar el Evangelio a aquellos que aún no han alcanzado paz para con Dios, aquellos que no heredarán el reino de los cielos si permanecen muertos en sus delitos y pecados. De igual forma, tienes la oportunidad de reflejar una vida de frutos en el temor al Señor, una vida de hechos. Puede decir más que 1000 palabras. Esas tres características que al predicador de Eclesiastés le daban razones de ser escuchados, hoy en día las podemos replicar en nuestras vidas. Los procesos de comunicación que tienes en tu casa, en el trabajo, en el parque, en la escuela, con tus amigos, con tu esposo, con tu esposa, evidencian las tres características en tu vida. ¿No me respondas? Oremos, hermanos. Padre, en esta tarde te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos porque en Eclesiastés usaste al predicador para darnos un mensaje de sabiduría y entendimiento. Pues de ti es quien recibió la sabiduría para exponernos cómo podemos fácilmente desviarnos hacia la vanidad de la vida y perder el radar hacia el principio de la sabiduría, que es el temor hacia ti. Danos discernimiento acerca de si somos capaces de tener razón de ser escuchados y ser fieles en proclamar tu Evangelio con nuestras propias vidas, en lo que hablamos, en lo que pensamos y en lo que actuamos. Rogamos tu guía y dirección para los que somos tus hijos, así como entendimiento para aquellos que necesitan atender al mensaje más importante que puedan escuchar. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.
Dios les bendiga, hermanos.